brutal. Rolling it. The crowd comes to its feet as they bow to the battle. It's all over. And only for the second time. El knockout que nunca llegó. La revancha que destruyó la carrera de Juan Díaz. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre una de las revanchas más esperadas del boxeo. Mientras el mundo anticipaba otra guerra épica, una brutal venganza después de aquel salvaje knockout del 2009. Lo que realmente sucedió aquella noche del 31 de julio de 2010 en Las Vegas fue algo completamente diferente y mucho más oscuro. Juan Baby Bull Díaz, el joven león de Houston que había dominado rounds enteros contra el legendario Juan Manuel Márquez en su primera batalla, entró al ring del Mandalay Bay como un hombre marcado, con rumores de que estaba estudiando para el examen de abogacía, como si ya supiera que su carrera estaba sentenciada. Lo que Márquez le hizo esa noche no fue solo una derrota, fue una ejecución técnica que reveló algo perturbador. El joven guerrero de 26 años había perdido algo fundamental entre ambas peleas, mientras que el veterano de 36 años había evolucionado en algo completamente distinto. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en los últimos rounds cambiará completamente lo que creías saber sobre esta pelea, sobre el declive de Díaz y sobre por qué Márquez estaba tan desesperado por conseguir una tercera oportunidad contra Pacquiao, que estaba dispuesto a destrozar completamente a cualquier rival que se interpusiera en su camino. La historia de esta revancha comenzó 15 meses antes, en una noche fría de febrero del 2009 en el Toyota Center de Houston, Texas. Allí, frente a su gente, Juan Díaz había protagonizado lo que muchos llamaron la pelea del año. Durante 8 rounds, el Baby Bull había dado una cátedra de valentía y agresividad, presionando sin descanso a uno de los boxeadores más técnicos de la historia. Díaz conectaba ráfagas de golpes, obligaba a Márquez a retroceder, lo hacía sangrar, lo hacía dudar. Por momentos parecía que el veterano mexicano estaba acabado, que su tiempo había pasado, que la juventud y la fuerza bruta de Díaz lo abrumarían. Pero entonces llegó el 9º round y todo cambió. Márquez, con esa frialdad calculadora que lo caracterizaba, había estado estudiando cada movimiento de Díaz, cada patrón, cada pequeña apertura en su guardia. Y cuando encontró la grieta en la armadura del joven texano, la explotó sin piedad. Un uppercut de izquierda mandó a Díaz a la lona por primera vez. El Baby Bull se levantó, con esa valentía suicida de los guerreros jóvenes que aún no conocen sus límites. Pero Márquez sabía exactamente dónde golpear ahora. Otro uppercut, más brutal que el anterior, y Díaz cayó nuevamente. Esta vez el árbitro no necesitó contar hasta 10 para saber que la pelea había terminado. Juan Manuel Márquez había robado los cinturones unificados de peso ligero en territorio enemigo con un knockout devastador que dejó a Díaz tirado en la lona de su propia ciudad, frente a su propia gente, cuestionándose todo lo que creía saber sobre el boxeo. Los siguientes 15 meses fueron cruciales para entender lo que sucedería en la revancha. Para Márquez, el camino fue brutal. En septiembre de 2009, apenas 7 meses después de su victoria sobre Díaz, el Dinamita aceptó el desafío más peligroso de su carrera: subir 2 divisiones de peso para enfrentar al invicto Floyd Mayweather Jr., en un combate que pagaría millones, pero que también expondría sus limitaciones. Aquella noche en el MGM Grand, Mayweather le dio una paliza técnica a Márquez. No fue cercano, no fue competitivo. Floyd lo dominó de principio a fin, haciéndolo ver viejo, lento, fuera de lugar. Márquez perdió por decisión unánime aplastante, con tarjetas que reflejaban un dominio total: 120-107, 119-108, 118-109. Fue humillante. Después de esa pelea, los críticos comenzaron a escribir el obituario de la carrera de Juan Manuel Márquez. Está acabado, decían. Debería retirarse, sugerían otros. A sus 36 años, después de 2 peleas controversiales contra Pacquiao y una paliza de Mayweather, muchos pensaban que Dinamita había llegado al final del camino. Pero había algo que los críticos no entendían. Márquez no peleaba por orgullo, peleaba por obsesión. Su única meta era conseguir una tercera pelea contra Manny Pacquiao, demostrar que le habían robado las 2 peleas anteriores, conseguir finalmente la victoria definitiva que lavaría su récord. Y Juan Díaz era simplemente un obstáculo en ese camino.
Mientras tanto, la historia de Juan Díaz entre ambas peleas fue completamente diferente y mucho más oscura. El joven de Houston no había tomado bien la derrota. Aquel knockout brutal lo había quebrado de una manera que nadie anticipó. En los meses siguientes, Díaz peleó 2 veces más y perdió ambos combates. Primero cayó ante Paulie Malignaggi por decisión unánime en una actuación decepcionante donde el Baby Bull parecía haber perdido su ferocidad característica. Luego perdió nuevamente, esta vez en una pelea que ni siquiera los fanáticos del boxeo recuerdan. 4 derrotas en sus últimas 6 peleas. Era un récord devastador para alguien que apenas 3 años antes había sido el campeón unificado de peso ligero, sosteniendo simultáneamente los cinturones WBA, IBF y WBO. Los rumores comenzaron a circular por los gimnasios de Houston. Díaz estaba tomando clases nocturnas, estaba estudiando libros de leyes, estaba considerando seriamente retirarse del boxeo para convertirse en abogado. Cuando le preguntaban sobre estos rumores antes de la revancha, Díaz no los negaba completamente. Admitía que estaba explorando opciones, que el boxeo no dura para siempre, que necesitaba pensar en su futuro. Eran las palabras de un hombre que ya había aceptado mentalmente su derrota antes de siquiera entrar al ring. La promoción de la revancha se vendió como The Rematch, la revancha de la pelea del año. Golden Boy Promotions invirtió millones en publicidad, prometiendo otra guerra épica. HB o transmitía en vivo. Los carteles mostraban imágenes del primer combate. Díaz presionando agresivamente, Márquez sangrando pero desafiante. El momento del knockout brutal. Fight of the Year, The Rematch, era el eslogan. Pero algo se sentía diferente. Las apuestas tenían a Díaz como un enorme underdog, 3-1 en contra. Los analistas no creían en su posibilidad de victoria. Incluso su propio promotor parecía tener dudas cuando hablaba cautelosamente sobre las mejoras que Díaz había hecho. Antes de la pelea, Díaz intentó sonar confiado en las entrevistas. Decía que solo necesitaba ajustes finos en su estrategia, que había aprendido de sus errores, que esta vez mantendría un mejor equilibrio entre agresión y defensa, entre usar el cerebro y el corazón. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Había algo apagado en su mirada, algo roto que ningún entrenamiento podía reparar. Márquez, por otro lado, lucía hambriento. En las conferencias de prensa, hablaba constantemente de Pacquiao, no de Díaz. Después de ganar esta pelea, quiero a Pacquiao en noviembre, decía una y otra vez. Era casi insultante. Estaba usando a Díaz como un simple escalón, como un trámite necesario para llegar a su verdadera obsesión. La noche del 31 de julio de 2010, el Mandalay Bay Event Center de Las Vegas estaba lleno hasta el tope. Todos habían venido esperando ver otra guerra, otra batalla brutal como la del 2009. Lo que presenciaron fue algo completamente diferente. Una clínica de boxeo, una disección técnica, una ejecución sistemática que reveló la cruel verdad del deporte. A veces, en el boxeo, no se trata de quién golpea más fuerte o quién tiene más corazón, sino de quién hace los ajustes correctos. Cuando sonó la campana del primer round, ambos peleadores salieron al centro del ring con jabs exploratorios. Díaz intentó replicar su agresividad de la primera pelea, lanzando su jab doble característico, buscando acortar la distancia. La multitud pro-mexicana comenzó a corear «México, México, México», llenando el recinto con un rugido ensordecedor. Márquez, con esa paciencia zen que solo viene de cientos de rounds de experiencia, se movía lateralmente, estudiando, esperando. Cuando Díaz lanzaba sus combinaciones, Márquez las bloqueaba limpiamente y respondía con contragolpes precisos. Un gancho al cuerpo resonó en el abdomen de Díaz. El Baby Bull respondió con un gancho de izquierda que conectó en la cabeza de Márquez, seguido de una derecha recta mientras el mexicano retrocedía. Era un buen comienzo para Díaz. Mostraba actividad, pero algo se notaba diferente. Sus golpes no tenían la misma convicción que en la primera pelea, como si estuviera peleando con el freno de mano puesto, temeroso de cometer el mismo error que lo había llevado al knockout 15 meses atrás. El segundo round reveló el primer cambio significativo en la estrategia de Márquez. En lugar de esperar pasivamente los ataques de Díaz, el dinamita comenzó a tomar la iniciativa. Lanzó una combinación 1-2, conectando con un gancho de izquierda al final. Díaz respondió bien con su propio jab, pero entonces Márquez soltó una ráfaga de golpes que atravesaron la guardia del texano. Un uppercut limpio subió por el centro de la defensa de Díaz.
El mexicano estaba trabajando el cuerpo metódicamente, cada golpe al abdomen diseñado para robar el oxígeno de los pulmones de Díaz, para hacer que sus piernas se cansaran más rápido, para disminuir su velocidad en los rounds posteriores. Díaz intentaba contraatacar y logró conectar buenos contragolpes de izquierda cuando Márquez trabajaba en el cuerpo, pero la ecuación matemática del combate ya estaba cambiando. Por cada 2 golpes que conectaba Díaz, Márquez respondía con 3 o 4. Para el tercer round, el plan de Márquez se estaba volviendo cristalino. Abría cada intercambio con un contragolpe de izquierda, luego seguía con combinaciones que comenzaban con uppercuts. Los uppercuts se estaban convirtiendo en su arma favorita, buscando ese mismo ángulo que había destruido a Díaz en el 9º round de su primera pelea. Díaz lo sabía, podías verlo en cómo mantenía sus guantes más altos, cómo se movía con más precaución. Pero el miedo es el peor entrenador en el ring. Cuando peleas con miedo, peleas a medias. Ambos guerreros intercambiaban golpes en el centro del ring, y en estos intercambios la veteranía de Márquez brillaba. Conectaba una derecha recta limpia al final de una combinación, pero Díaz tenía suficiente valentía para responder con 2 golpes más sin contestar. Sin embargo, Márquez terminaba cada round con ráfagas de actividad, múltiples ganchos conectando antes de la campana, asegurándose de que los jueces recordaran quién había dominado los segundos finales de cada asalto. El cuarto round fue donde la marea comenzó a cambiar definitivamente. Díaz lanzaba su jab buscando mantener la distancia, pero Márquez había descifrado el timing. Cada vez que el jab de Díaz salía, Márquez respondía con un contragolpe más poderoso. Un gancho de izquierda grande golpeó a Díaz, seguido inmediatamente de un gancho derecho. El Baby Bull comenzó a retroceder, algo que nunca había hecho consistentemente en la primera pelea. Díaz intentaba recuperar su compostura, conectando un gancho de izquierda que temporalmente detenía el ataque de Márquez. Pero el mexicano estaba construyendo momentum. Terminó el round con una ráfaga de actividad, sus manos moviéndose en ráfagas que forzaban a Díaz a cubrirse en lugar de contraatacar. En su esquina, el entrenador de Díaz le gritaba que necesitaba presionar más, que necesitaba volver a ser el agresor. Pero cuando has sido noqueado brutalmente por un hombre, cuando llevas ese trauma en tu memoria muscular, volver a ser completamente temerario es casi imposible. Para el quinto round, Márquez estaba buscando sistemáticamente el uppercut de izquierda, su arma más efectiva de la noche. Lanzaba feintas con el uppercut, haciendo que Díaz levantara sus manos, y entonces golpeaba al cuerpo. Era ajedrez violento, cada movimiento diseñado para crear una apertura para el siguiente. Díaz logró conectar buenos jabs limpios cuando Márquez era demasiado lento con sus contragolpes, mostrando destellos del peleador que había sido. Pero entonces Márquez respondía con una combinación de golpes que aterrizaban limpiamente. Un overhand right masivo conectó en la cabeza de Díaz. El tipo de golpe que hace que las luces del casino parezcan más brillantes por un segundo. Díaz lo resistió bien, su barbilla probando ser sólida. Con 20 segundos restantes en el round, Márquez lanzó otro overhand right. Luego fintó el uppercut y casi conectó un tercer overhand right mientras sonaba la campana. Era una exhibición de control del ring, de dictado de ritmo. Díaz estaba peleando la pelea de Márquez, no su propia pelea. El sexto round comenzó con Márquez estableciendo su jab. Díaz intentaba doblar su propio jab para mantener distancia, pero Márquez se cerraba y lo amarraba, neutralizando cualquier oportunidad de que Díaz generara momentum. Cuando se separaban, Márquez soltaba 2 golpes rectos limpios, pero Díaz mostraba su orgullo de guerrero respondiendo con un gancho derecho de contragolpe. El texano comenzó a encadenar golpes, conectando una buena derecha al final de su ráfaga. Por un momento pareció que Díaz estaba encontrando su ritmo, que el León de Houston estaba despertando. Y entonces sucedió. Márquez conectó un gancho de izquierda absolutamente devastador que hizo tambalear a Díaz completamente. Las piernas del Baby Bull se doblaron, sus ojos se vidriaron por una fracción de segundo. Márquez, oliendo sangre como el depredador que era, siguió inmediatamente con un uppercut derecho que forzó a Díaz a agarrarse desesperadamente, buscando tiempo para que su cabeza se aclarara. Fue el momento más cercano a un knockout en toda la pelea, y reveló la verdad cruel. Márquez podía terminar esta pelea cuando quisiera, pero estaba eligiendo no hacerlo. Necesitaba 12 rounds completos. Necesitaba eliminar cualquier duda en las tarjetas de los jueces. Necesitaba enviar un mensaje a Pacquiao de que seguía siendo élite.
Para el séptimo round, Díaz salió con la desesperación de un hombre que sabía que estaba perdiendo. Márquez conectó un buen golpe al cuerpo que resonó audiblemente en el silencioso arena. Una combinación 1-2 limpia conectó y Díaz se agarró nuevamente, su táctica cada vez más frecuente para sobrevivir. El árbitro los separaba y Díaz intentaba presionar hacia adelante, mostrando ese corazón indomable que lo había hecho campeón. Conectó un buen jab limpio. Pero entonces Márquez soltaba sus manos en ráfagas, obligando a Díaz a cubrirse, absorbiendo el castigo en sus guantes y brazos. Y cuando parecía que Márquez había terminado, Díaz hacía exactamente lo mismo de vuelta, demostrando que aunque estaba perdiendo, no estaba quebrado. No todavía. El octavo round fue más de lo mismo, dominio técnico de Márquez. Ambos peleadores intercambiaban golpes en intercambios breves pero intensos. Díaz conectaba pares de jabs, buscando desesperadamente acumular puntos en las tarjetas. Márquez respondía con 2 golpes rectos limpios cada vez. Díaz intentaba lanzarse con su jab mientras Márquez buscaba el overhand right. Y en estos intercambios simultáneos, usualmente era el mexicano quien conectaba más limpiamente. Díaz logró aterrizar su jab mientras Márquez lanzaba el overhand, un pequeño momento de éxito táctico. Se pararon en el bolsillo, intercambiando golpes brevemente al final del round, ambos demostrando que todavía tenían gas en el tanque, que esta guerra de 12 rounds apenas estaba llegando a su punto crítico. El noveno round tenía un significado psicológico masivo. Había sido en este mismo round, 15 meses atrás, donde Márquez había noqueado brutalmente a Díaz. El Baby Bull lo sabía, Márquez lo sabía, cada persona en esa arena lo sabía. Díaz comió un jab de Márquez y se encontró respaldado contra las cuerdas en la esquina, exactamente donde no quería estar, pero rápidamente circuló hacia afuera, mostrando mejor movimiento de pies que en toda la pelea. Márquez, sin embargo, lo perseguía como un tiburón. Contragolpeó el jab de Díaz perfectamente, conectando un gancho derecho duro que puso al texano completamente a la defensiva. Díaz se agarró para disminuir el ritmo, pero Márquez estaba justo encima de él después de que se separaran. Otra derecha recta limpia conectó. El mexicano estaba dictando completamente el round, el mismo round donde había terminado la primera pelea. Era dominación psicológica tanto como física. El mensaje era claro: puedo noquearte otra vez si quiero, pero voy a hacerte sufrir 12 rounds completos en su lugar. Para el 10º round, la evidencia del castigo comenzó a mostrarse visiblemente en el rostro de Díaz. Sangre comenzó a salir de su boca al final del round anterior, su labio destrozado por los jabs duros de izquierda y los golpes rectos de derecha de Márquez. El mexicano estaba trabajando el cuerpo hermosamente ahora, trayendo las manos de Díaz hacia arriba con feintas altas, y entonces clavando un jab limpio en su abdomen. Otro uppercut de izquierda conectó después de que Márquez trabajara su camino hacia adentro. Díaz respondía con algunos golpes rectos bien colocados, pero Márquez caminaba directamente a través de ellos, haciendo una declaración: tus golpes ya no me lastiman. Un golpe al cuerpo resonó de forma eco en el abdomen de Díaz, el sonido haciendo que la multitud hiciera un gesto colectivo de dolor. Díaz conectó un gancho derecho en respuesta, negándose a rendirse, pero estaba claro que estaba apenas sobreviviendo ahora, no ganando. El 11º round comenzó con Díaz intentando una última ráfaga de agresión, conectando una bonita derecha al final de su combinación para abrir el asalto. Pero Márquez respondió con un string de golpes, aterrizando ese uppercut de izquierda otra vez, el golpe que había perseguido toda la noche. Díaz intentaba avanzar con fuerza y Márquez lo amarraba, usando su veteranía para robar segundos del reloj, para conservar energía. Cuando el árbitro los separaba, Márquez inmediatamente comenzaba a trabajar. Una ráfaga de izquierdas rectas hacía que Díaz se cubriera, y entonces Márquez colaba el uppercut a través del espacio abierto. El mexicano estaba cambiando niveles magistralmente ahora, golpeando alto y bajo, abriendo espacios en la defensa de Díaz con cada combinación. El entrenador de Díaz gritaba desde la esquina, sus instrucciones volviéndose más desesperadas: necesitas el knockout, tienes que ir por todo. Pero ambos sabían la verdad. Díaz no tenía el poder para nocautear a Márquez. No esta noche, probablemente nunca. Entonces llegó el round 12, el round final, el momento que decidiría definitivamente el legado de ambos hombres. Los peleadores se tocaron guantes al comenzar el round, un gesto de respeto entre guerreros que habían compartido 21 de los rounds más brutales en la historia reciente del boxeo. Díaz sabía que necesitaba un milagro, necesitaba un knockout,
Necesitaba que los dioses del boxeo intervinieran a su favor. Intentó ir tras Márquez con todo lo que le quedaba, pero el mexicano mantenía su compostura, pegando múltiples jabs que detenían cualquier intento de Díaz de generar momentum. El Baby Bull realmente estaba persiguiendo a Márquez ahora, intentando aterrizar ese golpe de la suerte, esa derecha perfecta que cambiaría todo, pero no podía conectar nada significativo. Márquez mostraba velocidad superior en el interior, llegando a Díaz frecuentemente cuando la acción se volvía cercana, acumulando puntos, asegurando la victoria. Un gancho de izquierda limpio de Díaz chasqueó la cabeza de Márquez hacia un lado. Un último destello de la grandeza que una vez fue. Se amarraron con aproximadamente 20 segundos restantes. Luego nuevamente con 10 segundos en el reloj. Y entonces, en los segundos finales, ambos guerreros dejaron todo en el ring, soltando sus manos en un intercambio furioso que continuó incluso después de que sonara la campana final, sus brazos todavía lanzando golpes en el aire mientras el árbitro se metía entre ellos. Márquez se separó, corrió a la esquina del ring y saltó sobre las cuerdas, levantando sus brazos en victoria, sabiendo que había dominado completamente a Juan Díaz por segunda vez consecutiva. Las tarjetas de los jueces confirmaron lo que todos sabían: 116 a 112, 118 a 110, 117 a 111, todas para Juan Manuel Márquez. Las estadísticas eran brutales. Márquez había conectado 288 golpes comparados con los 155 de Díaz, casi el doble. Una dominación matemática tan devastadora como cualquier knockout. Juan Díaz, el joven león que una vez sostuvo 3 cinturones mundiales simultáneamente, salió del ring esa noche con su cuarta derrota en 6 peleas. Su labio destrozado sangrando, su carrera efectivamente terminada, aunque seguiría peleando esporádicamente durante años en un triste intento por recapturar una grandeza que se había ido para siempre. Márquez, por su parte, había conseguido exactamente lo que quería, una victoria dominante e indiscutible que lo ponía en posición para perseguir su obsesión con Manny Pacquiao, aunque esa tercera pelea no llegaría hasta más de un año después y terminaría en otra decisión controvertida que lo haría esperar aún más para su vindicación final, la cual finalmente llegaría en su cuarta pelea cuando conectó ese uppercut perfecto que dejó a Pacquiao inconsciente en la lona en uno de los knockouts más impactantes de la historia. Pero esa es otra historia para otro día, porque esta noche del 31 de julio de 2010 fue sobre algo diferente. Fue sobre un veterano de 36 años demostrando que la habilidad y la inteligencia superan a la juventud y la fuerza bruta. Fue sobre un joven peleador descubriendo que a veces el coraje no es suficiente. Y fue sobre una revancha que no dio lo que prometió, pero reveló una verdad más profunda sobre el boxeo: que las mejores peleas no siempre son las guerras sangrientas, sino las clínicas técnicas donde un maestro muestra exactamente por qué es un maestro, donde cada golpe tiene propósito, donde cada movimiento cuenta una historia, y donde al final, cuando todo está dicho y hecho, no quedan dudas sobre quién es el mejor hombre.